Hola, 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 hola. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Entonces, pues, como habíamos hablado en los CIPAs anteriores, hoy nos íbamos a dar un espacio para compartir otro tema. Y el tema que elegimos entre todos, pues, fue este de introducción a las bases de datos. ¿Vale, muchachos? Este es un tema muy bonito da para pues cursos completos, pero hoy vamos a hacer una introducción sobre el tema de bases de datos, ¿vale? Entonces vamos a hablar de conceptos básicos, algo sobre diseño de bases de datos y también algo sobre el lenguaje SQL. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿alguno de ustedes que me diga qué se imagina que es una base de datos? ¿O a qué les suena eso? ¿Han escuchado el concepto previamente? Sí, no, nada. Bueno, por aquí están activos en el chat. Vamos a ver qué dice. Donde se guarda información, sí, es un software también, en cierta medida, un conjunto de datos en un contexto determinado, nos dice Diego. Arley dice, es algo donde se guarda una gran cantidad de datos. Eh, Hender dice, puede sonar una lista de algo, por ejemplo, de archivos o algo así. Edgar dice que entre las cosas importantes de una base de datos es que pues reduzca el volumen de datos. Todas esas son aproximaciones y son características de las bases de datos. Entonces, como ustedes lo han mencionado de alguna manera aproximada, la base de datos es un conjunto de datos, pero ellos tienen una característica. Se encuentran relacionados entre sí. O sea, no es un dato por allá solo en medio de la nada en la empresa, sino que tiene que estar relacionado con otros datos para que forme una base de datos. Típicamente uno ve este grafiquito cuando le muestran una base de datos, donde hay un servidor y aquí están los clientes conectados consultando y aquí en este sitio están los datos de alguna manera como gestionados y demás. ¿Listo? Entonces, tenemos claro que la base de datos es un conjunto de datos que se relacionan entre sí. Ustedes dijeron algunas características y aquí hay también unas. Una cosa es la representación lógica de la base de datos y otra cosa es físicamente cómo están esos datos. Entonces hay una independencia lógica y física de los datos. Sí, porque pues de alguna manera se almacenan, de alguna manera nosotros lo tenemos conceptualmente representado. Debe haber una redundancia mínima de información. Entonces, no, las bases de datos, entre otras cosas, se crean también para evitar que la información esté por ahí repetida en toda parte, ¿sí? En todos diferentes lugares de una empresa. Por ejemplo, imaginémonos una empresa donde tenemos un Excel con las ventas, porque no tenemos base de datos. Entonces puede ser que el departamento de ventas lo tenga más actualizado, pero puede ser que los comerciales, por ejemplo, están metiendo ahí su información y tienen otro Excel. Y finalmente el dueño, pues digamos que la empresa no es tan grande, de una pequeña empresa, tiene otro dato. Entonces, fíjense que el mismo dato de ventas está repetido en diferentes sitios y además eso puede causar un riesgo, porque puede ser que el dato esté sincronizado y todos los tres estén a la vez dando la misma información y decir en ventas de hoy fueron, no sé, 20 millones, o puede ser que sean diferentes. Entonces, no puede existir esa redundancia, esa repetición, por decirlo así. Permite acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, porque entonces la idea es que en lugar que esté esa información dispersa en toda la organización, yo la pueda centralizar en un sitio y todos consultemos la misma fuente de información.
¿cierto? Entonces ya si todos consultemos, ay, ¿cuál es, no sé, el dato del estudiante Gender que está por aquí en clase? Entonces todos los profes sepamos, no, Gender pertenece al tal SEA, desde tal programa, etcétera, etcétera. ¿M? Y no que cada uno tengamos información diferente. Que exista integridad de los datos, o sea, que estos sean correctos, que nos permitan consultas complejas, porque entre otras cosas, nosotros podemos ser magos de, por ejemplo, del Excel, que es el caso que les estoy colocando, pero por más fórmulas y todo, en algún día el Excel siempre le hace pasar a uno a veces vergüenzas, cuando ya los datos son muchos, muchos, muchos y entonces de pronto ya no coincide la información, entonces pues la idea es tener consultas optimizadas y también que sean rápidas, ¿no? Porque puede que la consulta se demore N veces. Ahora imaginémonos nosotros cuando somos usuarios, por ejemplo, de sitios y de portales web, las consultas tienen que ser muy rápidas, porque nosotros no nos vamos a quedar ahí esperando minutos y minutos que nos parecen eternos. Que tengan seguridad y acceso y no cualquiera llegue al dato y lo modifique y entonces, sino que existan diferentes roles y digamos aquella persona sí está autorizada porque es una administradora a cambiar información, por ejemplo, del alumno Edgar que está ahí y no otro compañero de estudio venga y modifique los datos de Edgar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es eh, todo lo que es el acceso. Y también la auditoría en el sentido de que la base de datos me debe permitir almacenar quién modificó el dato para cuando yo esté viendo, por ejemplo, algún incidente de información, de seguridad, para decir, pero ¿quién autorizó eso? ¿Quién cambió eso? Tenga los logs suficientes para decir, ah, fulano de tal modificó ese dato desde tal día con tal usuario. Eso tiene que permitirnos la base de datos que tengan respaldo y recuperación, ¿cierto? Entonces que los datos también tengan si los estamos dejando todos en un mismo sitio, entonces que se tenga respaldo de eso, porque imagínense donde se nos dañe la base de datos a todos, por ejemplo, de los alumnos, pues nosotros quedamos ahí como, y recuperación en caso de que el sistema se cayó, entonces, bueno, tenga una imagen, un espejo, algo de la base de datos para poder ponerla en funcionamiento. Como ustedes decían, cuando nosotros hablamos de base de datos, entonces a veces pensamos en software y entonces decimos, ay, sí, base de datos es Oracle, es MySQL, etcétera. Eso particularmente es un sistema gestor de base de datos. O sea, son sistemas, son software que permiten que haya una interfaz entre la base de datos y nosotros los usuarios y las aplicaciones que la utilizan. Entonces, ellas o ese software tiene un lenguaje que me va a permitir definir, por ejemplo, algo que se llaman tablas, que ahorita pues miraremos, me va a permitir que con los datos yo los actualice, yo los inserte, yo los modifique, me va a permitir hacer consultas. Y aquí vemos algunas. Entonces, por ejemplo, vemos ejemplos comunes que escuchamos en el mercado. Oracle, que por ejemplo es muy común. Postgre, SQL Server por el lado de Microsoft, MySQL. ¿Qué les digo? En la parte más elemental, uno podría encontrarse un Access, pero pues no va a llegar a las características de esto. Entonces es como si ustedes tienen, no sé, una camioneta 4x4 o tienen una patineta. Entonces, pues la patineta algo les permite avanzar, pero pues de todas maneras hay sistemas más robustos, ¿sí? Pero no está mal. Pues para el que en su momento tenga una solución pequeñita, está, digamos, está bien Access pensado para esas soluciones pequeñas, pero en monstruos de información, por ejemplo, no sé, un banco o algo así, necesitamos bases de datos muy complejas. La universidad, pues, está ahorita en los cursos de enseñanza trabajando con Oracle. Eh, Creo que estaban trabajando con eso. Entonces, pues ahí les dejo ese dato de Oracle. Bueno, entonces hablaba hace un rato de diferentes bases de datos y resulta que ellas también tienen tipos de bases de datos. Hay unas que son jerárquicas, como su nombre lo indica, habrá algo que es principal. Algunas que son documentales, que son las llamadas no SQL, y pues estas son de alguna manera creadas para indexar información rápidamente. Como en programación, las bases también tienen una orientación a objetos.
Transaccionales, por ejemplo, esas que están recibiendo transacciones de insertar, etcétera, en un tiempo muy rápido, entonces esas son transaccionales. Y las más comunes, que son las relacionales, que es en las que nos vamos a centrar nosotros en esta charla, y es en las que comúnmente pues nosotros siempre damos la formación en las universidades, en estas bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Hola, Julián, buenas tardes. Ah, listo. Bueno, Julián, estamos contando y a los que acabaron de unirse que una base de datos es un conjunto de datos interrelacionado entre sí, que estén relacionados es lo importante en la base de datos. Y pues estábamos viendo algunas características, que hay un software que nos permite, y aquí estábamos viendo unos tipos de bases de datos. Como les decía, entonces nosotros vamos a hablar de bases de datos relacionales. Resulta que la base de datos relacional está compuesta por unas estructuras que son las tablas. Si alguien ha tenido la oportunidad de ver una base de datos más de cerquita por allá en sus sitios de trabajo, estudio o por curiosidad, entonces uno se encuentra estas tablas. ¿Listo? Resulta que la tabla tiene diferentes registros que van acá en las filas, como nosotros estamos viendo esta tabla cliente. Y pues aquí, aunque aquí no se vea, pues acá debe haber un código, ¿cierto? Tiene los nombres, tiene los apellidos, aquí nos está diciendo si el cliente es activo o inactivo, tiene una dirección, un teléfono, crédito. Entonces, las columnas nos están representando características o atributos del cliente, ¿cierto? En esta tabla. Bien, ¿qué más les cuento de acá? En esta tabla, estas tablas necesitan una manera en que yo identifique de manera única a por ejemplo, aquí en el cliente, al registro de, no sé, de Carlos Samuel. Entonces, él debe tener aquí un código, bien sea que se lo asigne yo o puede ser su identificación que lo va a caracterizar de manera única. Por ejemplo, aquí en este grupo, entonces, puede que existan varios Ricardos, pero entonces, si quiero identificarlos de manera única, puede ser con la, sí, como está diciendo Diego, con la llave única o la primary key. Se llama ese campo donde yo los voy a identificar de manera única. Bueno, la manera de modelar bases de datos, entonces ya empezamos desde un punto más desde la parte de desarrollo, etcétera. Entonces vamos a decir que existen diferentes maneras de modelar la base de datos. Resulta que existe un problema del mundo real, porque de pronto ustedes dijeron, ah, voy a hacer una base de datos para algo, o les designaron, o cuando ya tengan su empresa de software, dicen, tengo que trabajarle a un cliente para construir una base de datos de algo. Entonces surgimos de un problema del mundo real, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es identificar como a manera general cuáles son esas entidades importantes en el negocio. Y eso es lo que hacemos en el modelo entidad-relación. Cómo están esas entidades y cuáles son pues sus relaciones. Las paso en un modelo lógico donde ya estoy viendo más en detalle los diferentes atributos que forman parte. Y pues entonces empiezo a mirar si este atributo sí va, si no, cómo los descompongo. Y finalmente eso me hace llegar a un modelo relacional donde ya voy a decir estas son las tablas que debo crear. Y pues hay como una serie de transformaciones donde voy optimizando el modelo. Finalmente eso es lo que me permite ir haciendo una optimización, y cuando ya tengo los modelos como tal, entonces ya empiezo a construir la base de datos, y entonces para eso creamos tablas y las insertamos, las modificamos, y es lo que vemos luego con nuestro software, nuestro sistema gestor de base de datos. Listo, entonces para empezar, lo importante es hacer un análisis, como les decía acá, fíjense, aquí tenemos un análisis en esta parte, y luego vamos a empezar a hacer un diseño y finalmente un desarrollo, porque aquí también hay un desarrollo en base de datos cuando yo construyo.
En estos modelos, que el primer caso es hacer el modelo entidad-relación, entonces yo tengo que identificar algo que se llaman las entidades. La entidad es la representación de un objeto del mundo real y o puede ser de un objeto del mundo real que sea algo físico, por ejemplo, que yo pueda tocar, como decir un carro, o puede ser algo que es algo más abstracto, pero pertenece al mundo real, como una factura un pedido, por ejemplo. Un pedido pues lleva un número, pero es algo más abstracto. ¿Listo? Ejemplos de entidades del mundo real, por ejemplo, alumno, empleado, el artículo de un pedido. Resulta que estas entidades tienen unas características asociadas a ellas mismas. Entonces, esas propiedades se denominan atributos. Por ejemplo, aquí de un empleado sabemos que tiene la identificación, me quedó repetida acá. Apellidos, debe ser que esto era nombre, apellidos, cargo. Y el atributo que no se repite, como hace un rato decíamos, es la llave primaria. Entonces, tenemos acá entidades, tenemos aquí atributos. Y finalmente, como los datos no pueden estar aislados, como les decía, se relacionan, porque esa es la esencia de la base de datos relacional, entonces vamos a relacionar dos atributos acá, dos entidades. Entonces, por ejemplo, esta entidad de empleado pertenece a un departamento, entonces pertenece al departamento de sistemas, pertenece al de recursos humanos, pertenece al departamento de ventas, etcétera. Pero a la vez podemos imaginarnos que, por ejemplo, pues a no ser que sea un caso excepcional y ustedes sean el único que está ahí en ese departamento, los departamentos tienen varios empleados a su vez, ¿no? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, con soporte técnico, seguramente tendré más compañeros, entonces ese departamento puede tener uno o varios empleados. Entonces, fíjense que esta cuestión y estas relaciones, como yo las asocio ahí, me permiten identificar que pueden haber relaciones que se pueden dar solamente de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Listo. Con esas entidades y relaciones, fíjense que aquí nosotros tenemos un modelo de un cliente que realiza un pedido y el pedido se compone de varios artículos y ya lo vamos a volver a revisar ese modelo. Esas representaciones del modelo entidad-relación tienen varias características. Acá, por ejemplo, se usa mucho esta representación de Chen, que es esta representación con un rombito y aquí van las entidades. Otra que es muy común es esta de Crops que va dibujando como las entidades y acá una patica de gallina para decir que hay una o muchas relaciones ahí. Listo. Resulta que puede haber relaciones muchos a muchos entre esas entidades. Por ejemplo, digamos, entre profesor y alumno. Entonces resulta que yo como profesora tengo muchos alumnos y ustedes también como alumnos tienen muchos profesores, no solamente tienen a la tutora Patricia. Entonces, cuando estas entidades son de muchos a muchos, lo que uno habitualmente tiene que hacer en el diseño es romper esa relación. Y entonces ese romper, ese muchos a muchos me implica que yo necesariamente tengo que poner otra entidad acá en la mitad. Aquí, por ejemplo, yo la coloqué alumno, profesor, pero finalmente esto es como un curso, ¿cierto? Entonces en el curso sabemos que fulanito es el profesor y fulanito los alumnos. Eso es cuando la identificamos así. Bueno, entonces aquí, bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? En todos estos conceptos. Hemos visto entidades, hemos visto atributos y hemos visto relaciones. ¿Alguna duda hasta ahí o todo claro más o menos? Recordemos que entidades son cosas de la vida real. Atributos, las características. Y finalmente vamos a hacer las relaciones. Bien, listo. Bueno, Manuel, estamos contando de las bases de datos para que te ubiques. Básicamente estamos contando que en esta parte de diseño, que es lo que estamos revisando,
Estamos diciendo aquí rápidamente, regresémonos, que nosotros podemos hacer partir de un problema del mundo real y entonces vamos a hacer un modelo. Y el primer modelo al que nos vamos a aproximar es el modelo entidad-relación, que entonces en ese modelo estamos pensando en cosas que son representaciones del mundo real, eso es lo que nosotros llamamos entidades. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una base de datos que relacione alumnos y profesores o empleados y departamentos, que cada una de esas entidades tiene unos atributos y que además resulta que las entidades no pueden estar solas, sino que se relacionan. Y ahí vamos. Listo, y aquí hay relaciones muchos a muchos, pero todavía no lo vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio un poco más práctico. Ya sabemos que el modelo entidad-relación con entidades, que son cosas que representan el mundo real, atributos, que son las características de las entidades, y las relaciones. Resulta que todos ustedes son el grupo de desarrollo que vamos a modelar una base de datos. Y yo soy el cliente y les digo qué quiero. Resulta que yo tengo una venta en una página web de artículos de tecnología. Y resulta que yo quiero que llegue mi cliente, que seleccione diferentes artículos y los eche al carrito, allá al carrito de compras y se genere el pedido. Y pues con ese pedido que haya un número, que ahí me muestre cuánto valió el pedido y ya se le diga al cliente, entonces su pedido se generó por tal. Entonces, ¿qué es lo primero que nos toca hacer a nosotros? En ese caso, ¿qué pasó? Como Amazon, sí, algo así. Listo. En ese caso lo que tenemos que hacer es, primero, entender cómo es el proceso, muchachos. Eso es clave para modelar las bases de datos. Que nosotros entendamos cómo es en realidad el proceso. El día que a ustedes les toque modelar o que quieran hacer una base de datos, entonces si les toca ir a ver allá cómo es el proceso en la vida real y entonces que el usuario le explique, mire, lo que pasa es que yo aquí genero esta cosa aquí en esta factura y ustedes ir tomando nota, esa hace parte de la labor de análisis en la construcción de software y es válido. ¿Listo? Pero si no entendemos el proceso, pues vamos a modelar cosas que tal vez el usuario no necesita, validar con el cliente también, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Resulta que en este momento vamos a hacer el modelo entidad-relación de esto. Entonces yo les había pedido que colocáramos, que todos trajeran una hojita o que tuvieran algo en que escribir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar las principales entidades de este modelo. Entonces, bueno, vamos a ver si me funciona aquí. Vamos a activar mi cámara. Yo tengo por acá un tablerito. Vamos a ver si soporta el video. Nah. Ah, bueno, listo. Hola, buenas, ¿cómo están? Listo, bien. Vamos a ver si se ve porque ya está volviéndose un poquito tarde. Entonces voy a enfocar mi tablerito. A ver si no se cae, porque si se cae. Listo. Vale, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes en el cuaderno y yo en el tablero. Lo primero que vamos a identificar son las entidades. Todavía no vamos a ver atributos, ¿vale? Entonces, vamos, ¿cómo se representa una entidad? Una entidad se representa con un cuadrado. Plan, plan, plan. Y acá le vamos a colocar un nombre. ¿Será que se puede ampliar? No sé. Tap, tap. Profe, ahí tendría que desactivar la vista de la pantalla para que pueda habilitar la cámara completa. Dejar de La compartir vista. pantalla. Ah, ok. Sí, ya les entiendo. Tienen razón. Entonces dejemos de compartir pantalla. Claro, porque si no, ustedes no me van a ver. Compartir. Esperen a ver, porque ahora esto está como bloqueado. Bla. Y ahora, ¿se amplió o Listo, nada? profe, ahí ya se ve, pero entonces no se alcanza a ver bien ¿El tablero? el tablero. Se Esperen, ve prenden borroso. las luces.
Si no toca usar un tablero digital, ¿nada? ¿Se sigue viendo borroso? Bueno, vamos a hacer un intento, si no ya lo hacemos en un tablero digital. Entonces, ¿ustedes qué van haciendo? Vamos a dibujar cuadritos y en los cuadritos... Ay, no, definitivamente se está viendo muy borroso por acá. En los cuadritos vamos a dibujar las entidades. Esperen, permítanme un momento, más bien yo les comparto acá un tablero digital. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Su merced Dime. tiene solamente para que salga solamente su merced? Porque se nota que pixela el resto de Sí, no sé. Entonces, espérate, más bien yo mando, la imagen. desactivo la cámara y mando un tablerito digital. Sí, porque, bueno, eso sí, acá vamos a dibujar a mano alzada. Esperen a ver dónde está mi tablerito digital. Acá, en Canvas puede ser. Listo. ¿Estamos viendo mi pantalla? Hola. ¿Sí? No, profe. ¿No? No, no la estoy viendo. Sí, ya, entonces actualicen. Aquí estoy en una cosa que dice Oracle, pero ya me va a pasar para allá. Ok. Listo, entonces ustedes allá en la hojita y yo aquí a mano. Vamos a dibujar entidades con cuadritos. Entonces acuérdense que vamos a regresarnos acá al problema donde está. El problema nos dice que tenemos un cliente, unos artículos y un pedido. Bueno, si quiere pueden habilitar micrófono. ¿Qué entidades ustedes creen que van? Acá. Claramente va una de cliente, ¿cierto? Yo la voy a representar con una C, ustedes allá le escriben cliente. Productos. ¿Listo? Cliente. Producto, sí, o artículo. Uy, no, esto escribir acá está tremendo. Bueno, listo. Vamos a imaginarnos que aquí el cliente, los productos o artículos, creo que ustedes lo dijeron, productos, ¿cierto? Uy, bueno, ustedes la dibujan a mano bien. Yo le voy a poner una P de producto. ¿Listo? ¿Qué otra cosa necesitamos? Ah, bueno, entonces esta PR de producto. ¿Qué otra entidad creen que necesitamos acá? Necesitamos una entidad Forma de pago, P ¿no? también. Entonces acá esta va a ser pedido. P de pedido. ¿Listo? Pedido. Y en el pedido vamos a hacer una forma de pago. Por acá que la vamos a asociar, ¿cierto? Le voy a colocar FP, pero pues allá sí estamos colocando nombres reales en la hoja. Listo, cliente, pedidos, forma de pago. Entonces, aquí estos de productos, ya vamos a mirar si tienen... bueno, ¿qué más necesitamos? Cliente, pedido, forma de pago, producto. Digamos, con esos 4 vamos a empezar a modelar, a ver cómo nos va, si identificamos más atributos, más entidades. ¿Listo? ¿Alguien más? Por aquí Arley está escribiendo. Sí, entonces aquí si yo hago un producto, entonces se me genera un número de pedido, pero ese pedido entonces en realidad me va a generar una factura. Entonces en el pedido, ¿qué dejaríamos? Solamente el nombre de un número de pedido y los artículos. Puede ser. La podemos separar, fíjense, o la podemos dejar ahí. Entonces generemos una nueva entidad que se va a llamar factura. Uy, factura. Listo. Digamos que con estas entidades lo primero que estamos haciendo allá es el cuadrito, lástima que no me salió el tablerito. Ahora lo segundo que vamos a hacer es identificar, bueno, para estos modelados hay diferentes software, ¿no? Hay uno que se llama Jet, pero es que no lo tengo aquí en este portátil. Ahora lo segundo que vamos a hacer con estas entidades es generarles
como sus atributos, ¿no? Entonces, una manera de representar los atributos, como lo vimos acá en nuestro PowerPoint, es con estas bolitas. Entonces, eso quiere decir que para cada una vamos a sacar qué atributos necesitamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en cliente, ¿qué atributos llevan? Entonces, acá ustedes, identificación, ¿cierto? Bueno, ya más bien yo lo hago a mano y al igual que ustedes. ¿Qué más necesitará el cliente? Entonces, por ejemplo, del cliente necesitamos el nombre, ¿cierto? Cliente. Entonces necesitamos identificación, necesitamos el nombre. ¿Qué más necesitamos del cliente, muchachos? ¿Qué otros atributos? Nombre, la dirección. Ujú. Fíjense que todos esos forman parte de los atributos. La dirección, el mail, ¿cierto? Inclusive en esa dirección uno podría pensar luego en ciudad, país, pero bueno, identificación, nombres, dirección, mail. Eh, digamos que con estos básicamente estamos pensando en el cliente, ¿cierto? Este era el producto, esta segunda entidad. Entonces, para esa entidad producto, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos como un código de producto, ¿cierto? O referencia, sí. Necesitaremos como el nombre o la descripción. ¿Qué otras cosas llevará un producto? El valor unitario, podemos dejarlo ahí, ¿cierto? Sí, para decir, hace los audífonos que estábamos viendo allá, a 40.000 o algo así. De un producto podemos también tener la cantidad de Garantía. sí, bueno, entonces el tiempo de garantía, ¿cierto? Podríamos decir la marca también. Las cantidades ya les digo dónde van, ¿vale? El Así color. también puede ser. Uno podría pensar, por ejemplo, si es una pantalla, incluso en atributos como pantalla, como tamaño, entonces para decir de 14, de 15, etcétera, ¿cierto? Características como tal. Entonces podríamos dejar un campo como de detalle y uno se imagina que ahí le escriben todo lo demás, ¿no? Entonces, eso. Cliente, producto. Ahora vamos a pensar aquí en este. En forma de pago, pues entonces imaginamos que esa nos dirá un tipo de forma de pago, ¿cierto? Porque como es una tabla, entonces uno podrá decir, por ejemplo, el tipo de forma es efectivo o tarjeta, ¿cierto? Lo otro que podríamos pensar es, ya pensamos en el producto. Cuando el cliente hace el pedido, entonces una entidad que se llame pedido, en ese pedido, ¿qué tendría yo? Tendría, por ejemplo, el código del producto, ¿cierto? Ahora sí las cantidades que ustedes las tenían. Y necesito también saber el producto, ¿cierto? Porque yo digo un mouse o dos teclados de la referencia tal. Entonces necesito como tal el producto, la cantidad, el código. ¿Qué más necesitaría en el pedido? Bueno, el código es como un número de pedido, ¿no? Y él lo que lleva son como detalles, ¿cierto? Nos imaginamos eso así. Cantidad, producto, y puede ser que se tenga hasta un valor total si quisiéramos dejárselo, ¿cierto? O lo podríamos calcular porque eso se puede hacer. Puede tener una fecha. Entonces, el pedido que se realizó el 29 de abril. Y este es forma de pago. Y esta factura, entonces en la factura, fíjense que la factura va a tomar datos de que yo ya tengo en otro lado. Por ejemplo, en el cliente tengo la identificación, esa también llegará aquí a factura, ¿cierto? La factura tendrá el número de pedido.
La factura tendrá unos códigos de producto, entonces ella se va alimentando de todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la factura tendrá un número de factura, una fecha. Inclusive a veces uno podría pensar si factura y pedido depende del diseño que ustedes le hagan, si sería la misma entidad o son entidades diferentes. Entonces, a la final resulta que después ustedes están modelando ese diagrama y dependiendo del análisis que ustedes le hagan, pueden tener más o menos entidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estaba aquí haciendo mis garabatos en una hoja de papel, como les estaba diciendo. Entonces, por acá yo me estaba imaginando y lo estaba haciendo en una hojita. No sé cómo lo tendrán ustedes allá. Entonces, por ejemplo, yo les comparto acá la hojita que yo estaba haciendo mis garabatos antes de pasarlo a un software, por ejemplo, en el que lo hiciera. ¿Listo? Después de que tenemos las entidades, muchachos, ustedes ya identificaron sus entidades, alguno puede decir, no, en mi modelo pues como que no me suena esta forma de pago porque, no sé, yo por ejemplo, si fuera mi tienda solamente voy a recibir tarjeta, entonces el efectivo no aplica. O dependiendo de las características propias del negocio, ustedes dirán, esta entidad no va, pero aquí necesito otra. Eso lo va dando, ¿qué, muchachos? El análisis que vayamos haciendo sobre eso. Entonces, a medida que vamos haciendo análisis, este modelo se va refinando un poco más. Lo siguiente que vamos a hacer sobre ese modelo que ustedes tenían allá es pensar las relaciones. Las relaciones se pueden representar de dos formas. Con el rombito, como la tenemos acá, que es lo que nos permite el software, o con la patica de gallina. Pero entonces nosotros vamos a hacerlo acá con la patica de gallina porque dibujar el rombo me queda más difícil. Entonces, el cliente, ¿cuántos pedidos puede hacer, muchachos? ¿Ustedes qué creen? Porque aquí, cuando estamos pensando en esas relaciones, es a nivel de cuántos. Entonces, el cliente puede hacer uno o muchos, ¿cierto? Puede ser que ustedes sean clientes siempre de esa tienda y entonces puedan, cuando son muchos, ¿no? ¿No se entiende? Bueno, el cliente, aquí vamos a pintar las relaciones, ¿listo? Como estaban en esta parte. Entonces, ahora, como les decía, lo tercero, después de identificarlos, primero identificamos las entidades, ¿listo? Lo segundo es para cada entidad, vamos a ver qué atributos tiene. ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, hasta que se acabe el cupo de la tarjeta. Y lo tercero es ver cómo se van a relacionar estas entidades. ¿Listo? Entonces, decíamos hace un rato, si yo tengo una entidad que se llama cliente y esta que se llama pedido, ¿cuántos pedidos puede hacer un cliente? Puede hacer uno, puede hacer dos. Por ejemplo, hice uno, la otra semana otro, hasta que me dure la tarjeta. Listo. Entonces puedo hacer uno o muchos. Aquí esta es una manera de representarlos con una patica de gallina, o sea, quiere decir que son a este que le llega, le pueden llegar muchos. Pero el pedido pertenece a un único cliente, ¿cierto? Aquí nunca va a ser un pedido de dos o tres clientes. Entonces fíjense que ahí uno empieza a identificar cómo son las relaciones. Uno o muchos. Listo. Ese pedido lleva productos, ¿cierto, muchachos? Entonces ahí dijimos que llevaba varios productos, entonces estos productos, ¿cuántos productos puede llevar un pedido? Ah, es que Edwin está sin internet, razón que está. El pedido puede llevar uno o varios productos, ¿cierto? Porque puede ser que ustedes estén ahí, sean los compradores de la tienda y pidan un teclado, un mouse, un portátil, etcétera. O sea, pueden llevar muchos. Pero el producto en este caso va a pertenecer a un solo pedido. Y el pedido puede tener uno o varios. Me perdonan estas paticas de gallinas. Esa es la idea, ¿vale? Eh, el pedido, ¿cuántas formas de pago le dejamos? Una sola, ¿cierto? Porque qué tal no que esta parte con tarjeta y esta en efectivo, no. Si estamos pensando en una página web, solo tendrá una forma de pago. El pedido tiene una forma de pago. Sí, puede ser algo así como un Mercado Libre, como un Amazon, ¿cierto?
imaginándonos algo así. Y acá entonces vamos a decir que que la factura pertenece a un pedido y que el pedido generó una factura, por decirlo así. Entonces fíjense que aquí ya estábamos identificando las relaciones. Puede ser pago con tarjeta de crédito o débito, sí. Entonces tú dices, voy a pagar con tarjeta de débito. Es una sola forma de pago. O voy a pagar con tarjeta de crédito. Lo que pasa es que como esto después se va a volver como una tabla, entonces allá en la tabla tú tendrás el tipo de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, efectivo, efecti, etcétera, etcétera, etcétera. Bonos Sodexo. Entonces, fíjense que aquí nosotros ya en estas entidades ya tuvimos, bueno, las entidades, los atributos que no los dibujé acá y las relaciones. Entonces ya con este primer borrador nosotros hicimos nuestro primer modelo entidad-relación. Y después pues uno lo que empieza es a refinarle un poco de cositas de acuerdo a, digamos, a la teoría de base de datos. Hace un rato habíamos pasado por acá un modelo parecido, también el de ventas. Fíjense, por ejemplo, este modelo que estaba por ahí. ¿Listo? Sí, Andrés, no te preocupes. Entonces, fíjense, aquí en esta parte tenemos la entidad cliente que nosotros habíamos dicho. Aquí solamente pues les interesó la identificación, no le dibujaron más. Acá, como nosotros lo simbolizábamos con la rayita de tres paticas, acá lo hicieron con un rombito y entonces acá, en esta manera de simbolizar que es el software que usamos en la universidad, que es un JET, las relaciones se dibujan por rombitos. Es parecido a un diagrama de flujo, pero entonces en el diagrama de flujo tú pintas, digamos, como flujos de procesos y aquí lo que estás pintando es una entidad, otra entidad y la relación, cómo es entre ellos. Entonces fíjate que uno las lee así. El cliente realiza un pedido o muchos pedidos, porque aquí lo pintaron con una N, pero el pedido pertenece a un cliente. Y el pedido, acá como nos dice, se componen de un artículo o de muchos artículos, porque le pintaron un asterisco que quiere decir que es mucho, pero el artículo pues puede estar aquí, ellos lo representaron en varios pedidos, en este otro modelo que estamos viendo. Eso es básicamente el modelo entidad-relación, muchachos. ¿Listo? Entonces ya vimos que el modelo entidad-relación tiene entidades, relaciones, diagramas. Entonces, después de que uno tiene estas entidades, van a hacer un proceso así súper detallado de depuración y entonces uno empieza a mirar de estos campos cuáles sí van y cuáles no van y que entonces el campo, por ejemplo, nombres, habitualmente esos campos de nombres no se dejan en una sola columna, sino uno lo divide en primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Que por ejemplo, si pensamos en identificaciones, a veces uno empieza a detallar, mm, si empieza como a mirar más al detalle, pueden decir ustedes, ah, pero yo tengo la cédula, no sé, 345, pero resulta que me va a comprar un extranjero que vive en el país y él tiene un pasaporte que justo coincide con mi cédula, que es 345, entonces me toca también manejar un tipo de identificación y cosas que ustedes van viendo más al detalle, entonces esto va aumentando de atributos y eso es lo que uno va haciendo en el modelado, pero básicamente el modelo entidad-relación es esto. ¿Listo? Más o menos lo del modelo entidad-relación estuvo confuso o más o menos ya nos hicimos una idea. Bueno, más o menos dice Álvaro, sí, algo ahí a medida que uno va profundizando en base de datos, entonces vuelve y se acuerda de estas cositas de las entidades y de sus relaciones. ¿Listo? Ya por último, estos son cursos completos de la universidad. Entonces, por ejemplo, en un solo curso que se llama aquí en Sistemas Base de Datos Básico, uno lo que empieza a hacer es el modelo entidad-relación y luego va depurándolo hasta llegar a una creación de la tabla. Entonces, fíjense que todo esto que les mostraba hace un rato
para llegar a la tabla en físico y en la base de datos como tal, se va tomando como un proceso de diseño y en todo esto nos gastamos a veces un periodo mientras vamos como detallando más y refinando. ¿Listo? Sí, entonces fíjense que por lo menos a veces a uno le toca diseñar base de datos, a veces no. Eso depende en qué rol se desempeñe. A veces hay una base de datos gigante en una organización, pues no quiero decir tan gigante, ¿no? Con muchas entidades. Y de pronto ustedes solo tienen que crear un par de tablitas nuevas anexas a esas para algo que se necesite. Entonces puede ser que tengamos que modelar desde cero, como estamos pensándolo acá, o puede ser que tengo que modificar un modelo ya existente, o puede ser que simplemente estoy trabajando sobre una base de datos que ya está ahí funcionando y no necesita gran cosa. Bueno, entonces, este como era un modelo, pues lo vimos acá en mamarrachos y en cosas como, uy, estos cuadritos ahí. Ya cuando me voy a pasar a bases de datos como tal, entonces imagínense, nosotros ya identificamos acá una, dos, tres, como 5 tablitas. Una tabla cliente, una tabla producto, pedido, etcétera. Entonces ya como tal, después de refinar todo, me voy a pasar a un software. Podemos trabajar, por ejemplo, con Oracle, podemos trabajar con SQL Server, podemos trabajar con MySQL, todos esos nos permiten ir trabajando eso. Yo, por ejemplo, estoy acá con este que se llama Oracle Application Express, que es un espacio que Oracle tiene en la nube para trabajar con bases de datos. ¿Listo? Entonces uno busca por acá Oracle Apex. Sí, ustedes también pueden buscar un Oracle común y corriente y descargarlo acá en el computador y configura uno el servidor y empieza a hacer cositas, también lo puede tener, que es lo más usual, que uno descargue una aplicación que se llama Oracle XC. Y esa Oracle XC, entonces, por ejemplo, me permite instalar una pequeña base de datos en mi computador, pero con esas aprende uno más que y la otra es esta Oracle Apex. Cualquiera de los dos me va a pedir un registro, que se registre y por qué quiere colocar eso. Entonces, cuando uno es estudiante de la UNAD, uno se registra con el correo institucional y dice que es para fines académicos y no hay ningún problema. ¿Listo? Sí, Ricardo, gratis, entonces podemos registrarnos acá y la Oracle XC como era una base de datos para que, es una base de datos pequeña de Oracle para que tú descargues en tu computador y puedas empezar a hacer un aprendizaje un poco académico, entonces también la podemos descargar aquí del sitio de Oracle, pero nos va a pedir por acá registrarnos, entonces cuando vamos a dar descargar, él nos va a decir, bueno, cuál es su usuario y su contraseña, entonces uno puede crearla con el usuario de la UNAM. Y siempre hay una parte del formulario donde pregunta para qué. O esta que les digo que es en la nube sin necesidad de instalar nada, es otra forma de ir como practicando en bases de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me registro en Oracle Apex, yo estoy registrada acá con mi usuario de la UNAM. Llego a esta página y entonces este Oracle Apex es súper chévere porque aquí tiene una parte de creador de aplicaciones porque la base de datos en sí me permite crear la tabla, las tablas, las relaciones entre ellas y también me permite que le consulte la tabla, haga inserción de datos, etcétera, etcétera. Pero pues yo necesito alguna manera de mostrarle eso al usuario bonito, ¿cierto? Porque no le va a mandar al usuario, no, pues sí, haga acá un insert en esta tabla a punta de comandos, entonces yo necesito que el usuario tenga un formulario o una ventana, entonces este Oracle Apex me permite crear formularios de manera un poco intuitiva y sencilla, como para trabajar. ¿Listo? ¿Se necesita conexión a la red para el uso de la aplicación? Me pregunta Manuel. No, Manuel, porque entonces cuando, por ejemplo, este que estamos trabajando acá, del Oracle Apex, entonces él lo que me va a permitir es que yo me conecte a la nube y entonces me va a pedir crear algo que se llama como un espacio de trabajo que cuando uno lo está creando le coloca un nombre. Por ejemplo, yo le coloqué alumnos y ya me crea ese espacio de trabajo y él me hace ese espacio allá en la nube para que yo trabaje por un tiempito, porque se supone que esto es académico y después ya no está el espacio de trabajo disponible. Si yo descargo el
Oracle táctil computador y le instalo y le hago la instalación, ese Oracle como tal es como un pequeño servidor, entonces él se instala y después de que se instala ya queda aquí en mi máquina y yo puedo hacer todo lo que necesitaría con la base de datos. Listo, entonces conexión a la red en ese caso, no, en el caso mío, por ejemplo, en este Apex sí necesito la conexión a la red, pero si yo lo instalo en mi computador, no, Profe, una porque pregunta. dice, Esa base de datos viene siendo, por decir, como, por lo menos nosotros entramos, los que entramos al curso ese que está haciendo los sábados, es lo que se descarga en el JDK para bajar el programa, el PIN, bueno, entonces ¿sí? que fíjense cómo Viene estamos siendo como haciendo, eso, o algo parecido, similar. sí, algo similar. Fíjense que vamos a hacer aquí algo así, les voy a contar, venga a ver dónde hay acá. Resulta que en eso que estamos haciendo los sábados, fíjense, bueno, que yo acá, por ejemplo, tengo una base, una tabla que me inventé hace un rato que se llamaba, no tiene nada o sí tiene nada, una tabla que se llamaba pruebas porque quería mostrarles, creo que se llama prueba, quería mostrarles cómo creamos una tabla, pero por ejemplo esta es una tabla que se llama, que se llama prueba y ella tiene. Es como si fuera los datos de un cliente. Tiene nombre, apellido, identificación y tengo un solo señor que se llama Pedro Pérez. Esta en sí ya es una tabla de esa misma que acabamos de diseñar, que yo la creé acá con algún comando. Esto mismo que yo tengo acá, que es mi tablita de base de datos, se lo tengo que poner bonito al usuario en un formulario. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a través de Java, del curso de los sábados, ¿cierto? Entonces allá en un momento aprenderán a crear ventanitas y se conectarán a la base de datos para que este campo de nombre, apellido, identificación, yo los pueda modificar a través de algún formulario o alguna ventanita. ¿Listo? Eh, Eso, por ejemplo, también lo puedo hacer en .NET, etcétera. Entonces, quiere decir que esos programas de alguna manera me ponen como esa fachada y ese formulario bonito y la base de datos está en otra parte, en alguna cosa de base de datos. NetBeans, si instalaron NetBeans, él baja una base de datos que no es ni Oracle ni SQL, se me olvida el nombre de esa base de datos ahorita. Les digo cómo se llama. Base de datos de NetBeans. Ella baja una propia base de datos ahí para que uno la trabaje en ese entorno. Pero no me acuerdo cómo se llama la base de datos de NetBeans. Y es que el NetBeans no lo tengo acá, pero él ya también tiene una propia base de datos. O podríamos nosotros configurarle un MySQL o algo así. ¿Listo? Eso. Entonces, pues aquí, por ejemplo, en este entorno ya lo que haríamos o lo que uno hace habitualmente acá, entonces es o crear las tablas o insertarles datos o consultarlas. Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo acá es una consulta y eso es con el lenguaje, un lenguaje que se llama SQL. Y puedo crear tablas y puedo insertar y demás. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear una tabla, ya la utilizo un comando que se llama create y le doy el nombre de la tabla. Entonces, imaginémonos, es que acá cuando lo amplío como que se me encarama. Listo. A ver, si nos deja, no. Cuando voy a crear una tabla, por ejemplo, digamos, nosotros acabamos de hacer un diseño ya y en el diseño dijimos que habían 4 entidades, una entidad cliente, una entidad pedido, una entidad producto y una entidad factura. Esas entidades se vuelven tablas y las tablas ya vimos que tienen filas y columnas. Entonces utilizo un comando que se llama create table, le pongo el nombre de la entidad que en este caso ya se vuelve una tabla que se llama cliente. Abro y cierro paréntesis y ahí le voy colocando los atributos que acá pues son los campos de la tabla. Entonces ya dijimos que tenía una identificación y acá esto va a ser de tipo numérico y que la identificación por ahí puede ser, no sé, máximo de 15 o de 20 por si sale alguien unido, algo así. Y que por ejemplo eso también tenía un nombre. Entonces fíjense cómo acá este nombre será un tipo de dato que sea cadena, entonces acá esto se llama varchar.
que son las cadenas. Entonces varchar, no sé, de 50, suponiendo que va a tener nombre y apellido, y entonces acá, por ejemplo, hay un campo que se llame dirección. Fíjense que acá, entonces yo aquí voy detallando los campos por medio de este lenguaje y acá voy creando las tablas. Eso es lo que se hace en base de datos. Acá la ejecuto y aquí ya quedó creada la tabla cliente, pero aquí me está diciendo que hay un error de pronto por el number que me quedó como 120. Entonces acá ya cuando la ejecuto, él me crea y aquí me dice tabla creada. Fíjense cómo pasamos del modelo a tablas reales. Y entonces la tabla, como nos la imaginamos hace un rato, o como la vimos en la presentación, esas tablas tienen esta característica y esta forma, que entonces el cliente va a tener aquí los campos que yo le doy a medida que voy insertando datos. Ella va dejando datos acá. ¿Listo? Entonces, este lenguaje, específicamente el lenguaje que usamos para bases de datos, también ese lenguaje se llama SQL. Entonces, él permite crear objetos. Si yo me equivoqué y esta tabla no era, entonces también me permite borrarla. Si con el tiempo resulta que me di cuenta que me faltó el correo electrónico, entonces la puedo modificar y alterar para insertar una nueva columna, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que acá en esto puedo tener el create, el update, estos son estos que tenemos por acá. Create table, alter es para modificar, drop para borrar. Y después de que he creado los objetos, pues ya lo que hago es empezar a insertarles datos, ¿cierto? De pronto uno lo puede hacer a mano si ustedes van a trabajar directamente sobre la base de datos, porque ese trabajo del que está programando frente a la base de datos sí lo hay. O puede ser el usuario porque ustedes le diseñaron un formulario y él automáticamente está registrando datos ahí. Y entonces ese formulario, esa ventanita me va a estar alimentando datos a esta tabla. ¿Listo? Podemos tomar un programa cualquiera y modificarlo. Buenas, aló, aló, aló. ¿Me oye? ¿Me oye? Es que Sí, tuve aquí profe, una caída. Bueno, esa era la idea, muchachos, como mostrarles un poco lo que era el modelado de la base de datos y también mostrar un poco del lenguaje SQL, como para que vean hasta dónde se... Listo, muchachos. Entonces, así como creamos esta tabla, le insertamos datos, le consultamos, esos lenguajes SQL. Les cuento también que allá también existe programación en la base de datos, porque entonces uno, por ejemplo, necesita hacer funciones, cosas que ustedes están aprendiendo a hacer ahorita. Allá también existen ciclos así parecidos al para, y entonces resulta que con el ciclo para ustedes también pueden
hacer recorridos de datos en las bases de datos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante es todo ese mundo de las bases de datos, es un poco extenso. Entonces, pues, como les decía, esta era una introducción porque ustedes van a decir, uy, profe, pero mejor dicho, todo eso que vimos hoy. Pero entonces, pues, la idea era eso, ver que la base de datos tiene una parte de modelado, que hacemos un modelo de entidad-relación, que ya nos sentamos frente a un software y empezamos a crear tablas y eso. Sí, esto es un abrebocas para que se antojen de aprender más de base de datos y de Oracle. Al desarrollador Oracle pues se le paga más o menos bien, muchachos, entonces ahí les dejo en sus curiosidades que consulten el de Oracle